En mi corazón entendía lo que tu voluntad hacía, tan lejos que te tenía, que ni tu nombre sabía. Shabbat Shalom, Barak Yahuwah. Es un placer estar por acá con ustedes el día de hoy en este Shabbat para compartir algunas cosas importantes que a veces se nos pasan de la mano, a veces nos olvidamos, pero lo más importante es conocer el por qué hacemos las cosas y entenderlo bien para que cuando nos pregunten sepamos lo que vamos a decir y estemos completamente claros de lo que estamos haciendo. El día de hoy vamos a hablar de los nombres de Yahuwah Elohim, los nombres, los atributos que se encuentran en la Biblia. Para iniciar, pero vamos a remontarnos al inicio de los idiomas, a los principales, para que entendamos las letras del alfabeto que verdaderamente no existían en ninguno de los idiomas. ¿Por qué es importante entender esto? Es que cuando entendamos el origen de esas letras y cuando fueron insertadas en los alfabetos, vamos a poder percatarnos de algunas cosas con respecto a su nombre. Entonces, vamos a hablar del origen de la letra J. Originalmente, en el alfabeto latino, la J era una variante caligráfica de la I, es decir, una I con una califa alargada. En otras palabras, la J no existía. Estamos hablando en el alfabeto latino. Fue el gramático italiano Gian Giorgio Trissino, en el 1478-1550, el primero en distinguir la I y la J como representantes de distintos sonidos. En su epístola del Trissino, delle lettere nuovamente aggiunte nella lingua italiana, es Epístola de Trissino sobre las letras nuevamente agregadas en la lengua italiana, de 1554. Lo interesante es que, no sé si ustedes se dan cuenta, es que él está hablando del idioma italiano, de cómo esta letra era importante agregarle al idioma italiano, no está hablando del español. Fue en, en el 1524, pero lo más jocoso es que la J no existe en el idioma italiano, sin embargo lo tenemos nosotros en español, pero en el italiano no existe y él fue el primero, 1474-1550, y era un italiano no de habla hispana. Entonces, la J fue la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno por parte de Pierre de la Ramée, que es un nombre francés, en el 1515 y en el 1572, para distinguirla del valor fonético que había desarrollado la I en las lenguas romances. El nombre J proviene del latín iota, que es el nombre de la letra griega de la que procede, la cual tenía el sonido de una I larga y diferente a Y. Se parece en el alfabeto griego, que tenía el sonido de una I breve. Al final, para ver si entendamos, ven el link de Wikipedia donde pueden leerlo y pueden leer la historia completa de la letra J. Solamente estoy compartiendo una parte primordial para que entendamos que la letra J no existía en el idioma español, pero lo más increíble es que no existía en ningún idioma. Es tanto así que la letra J no existe en el hebreo, ni existía en el hebreo antiguo, ni existe en el hebreo moderno. O sea, la J no es una letra en el hebreo, pero tampoco existía en el inglés, tampoco existía en el alemán, tampoco existía en el italiano, tampoco existía y no existe en el latín. Sin embargo, nosotros la tenemos en español, la tenemos en inglés, en algunos otros idiomas, pero
es una letra, si ustedes se ponen a calcular, en 1572, 1500 y algo, estamos hablando de que eh, lo que tiene son como 500 años, más o menos. Entonces, recuerden que es una letra verdaderamente joven, son 500 años. No es ni de la edad de Yahusha, ni de la época de Yahusha, de hace 2000 años. No, 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 500 años, que no existía en el alfabeto latino. Y en el alfabeto hebreo no existe. En la mayoría de los alfabetos de los idiomas, esa letra no existía. Vamos a ver la próxima letra, que es el origen de la V, la que nosotros conocemos como V, V corta. Antonio de Nebrija defendió en 1492 la necesidad de distinguir en la escritura la vocal U de la consonante V. Recuérdense, estamos hablando de la consonante V, que solo se consolidó a partir del siglo XVI. En la edición de 1949 del Diccionario de la Real Academia Española, podemos ver por primera vez el nombre de V, que equivale a la U o a la V, que desempeña el oficio de V, o como se conoce, V corta. Ahí tienen el enlace de Wikipedia. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? La V como tal no era una letra del alfabeto latino, del alfabeto que nosotros usamos. No era una letra de ninguno de los alfabetos. No era una letra del hebreo. No es el latín, que era el idioma imperante en ese tiempo. No tiene una V. De hecho, es lo mismo una U que una V. Aún hoy en día, en el idioma latín, que fue el idioma que se tradujo en la Vulgata, una de las primeras Biblias de las cuales tradujeron la versión en español, es una U, no es una V. La V no existía. La V no existe en el alfabeto hebreo. Fue insertada por los askenazis, los judíos, que crean una versión, un dialecto que se llama Yiddish. En el Yiddish aparece la V, entonces lo insertan al hebreo, pero el hebreo no tiene V. El español no tenía V. El inglés no tenía V. Es simplemente una U. Quisieron distinguir a partir de 1492 el sonido entre la U y la V, que eran mi subsonido. Las dos eran U. En ningún momento se pronunciaba como V. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Para que entendamos. Si no existía la J, si no existía la V, que estamos hablando son letras que lo que tienen son como 500 años cada una, entonces, ¿cómo es que al creador del universo, desde el primer día de su creación y desde el segundo capítulo del libro de Bereshit, entiéndase Génesis, que es cuando da su nombre, le ponen un nombre con J y con V? Entonces, no entiendo cómo es que el nombre de nuestro creador llega a tener una J y una V. Ni lo puedo pronunciar porque es un nombre incorrecto, entonces no me sale pronunciarlo, pero lo tienen con una J y una V. Pero si la J no existía, que lo que tiene son 500 años, la V no existía, que lo que tiene son como 500 años. Entonces, ¿de dónde salió ese nombre? Eso se lo dejo a ustedes de tarea para que lo estudien. Esta es la introducción a los nombres verdaderos de nuestro creador, para que entendamos. Recuerden y les reitero, no existe ni la J ni la V en el alfabeto hebreo. Por lo tanto, el nombre de nuestro creador ni el nombre de su hijo llevan ninguna de estas dos letras. Las combinaciones que han creado no tienen que ver con la realidad. Entonces, vamos ahora a aprender los nombres verdaderos. Comenzamos con los nombres de nuestro creador. Elohim. Elohim es el primer nombre que aparece en Bereshit 1:1 y dice:
En el principio creó Elohim los cielos y las tierras. Entonces, Elohim es el primer nombre y vamos a definir el término Elohim. Elohim es un término en plural, que es lo que se traduce como dioses. El singular del término Elohim es Eloah. Más adelante vamos a ver algunas informaciones sobre Eloah. Entonces, entendemos que Eloah es Dios, uno. Elohim es varios, es plural. Por eso es que desde el principio, Yahuwah se da a conocer como Elohim, o sea, dioses. En el principio creó Elohim. Eso es mostrándonos que desde el principio de la creación, nuestro Salvador ha estado ahí, Yahushua HaMashiach ha estado ahí. Por eso es que siempre se usa en el plural. Cabe notar que este término no solamente se usa para Yahuwah, sino que también se usa para cualquier dios pagano, porque es Dios en término general, para cualquier deidad, para cualquier ídolo. En alguna instancia lo han mal traducido para referirse a magistrados, para referirse a ángeles, pero en realidad fueron malas traducciones que hemos corregido. En términos general, Elohim significa dioses en todo momento. Entonces, yo por mi caso, en mi vocabulario, yo no uso el término Dios, sino que uso Elohim todo el tiempo. Lo estoy usando ahora a modo de explicación. Dioses en el sentido ordinario, pero usado específicamente para referirse al Dios supremo. ¿Entiendes? A Elohim supremo, al único Elohim. Es el primer término encontrado en Bereshit 1.1. Elohim, que es dioses, que es el término para nuestro Yahuwah Elohim, que es el plural de Eloah. Y si entendemos que Eloah es el singular, entonces Elohim, plural, ambos términos se refieren a nuestro creador. Vamos entonces a Bereshit 2, donde se revela por primera vez el nombre verdadero de nuestro creador, que muchos lo pronuncian de otra forma, que muchos lo ven de diferente forma. Y está bien, es el hebreo antiguo. Nosotros por nuestro lado, nosotros lo leemos como Yahuwah. Consta de 4 letras y la vamos a ver ahora. Bereshit 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahuwah Elohim hizo la tierra y los cielos. Yahuwah es el nombre propio que solamente él lleva, nadie más. Es su nombre. Yahuwah viene de la raíz Hayá. Más adelante vamos a ver qué significa Hayá. Y es Yah su forma contracta. En otras palabras, Yahuwah es la forma larga, Yah es la forma corta. Esto se usa en muchos idiomas, como en el inglés. Es muy común tener una forma normal, común del idioma o de una palabra y tener una forma contracta, una forma abreviada de dicha palabra. En el caso de Yahuwah, su nombre completo, su nombre es Yahuwah, pero su versión corta, podríamos decirlo como su apodo, no es apodo, también es su nombre, es Yah, y viene de Hayah. ¿Qué significa Yahuwah? Yahuwah significa el ser existente o eterno. Eso es lo que significa el nombre de nuestro creador, Yahuwah. Por eso en Bereshit se usa Yahuwah Elohim. Recuérdense, Yahuwah es su nombre y Elohim significa Dios, es plural. Por eso siempre se usa Yahuwah Elohim, refiriéndose a él. Ahora vamos a ver las 4 letras del nombre de Yahuwah. La primera es Yod. La Yod es una Y que se pronuncia como Y. La segunda letra es una G, una J, que se pronuncia como a mediado o final de palabra. La tercera letra es una U,
Una U también puede ser una W, que es lo mismo que una U. Y la cuarta letra es lo mismo que la segunda, que es una A. Entonces, la segunda y la cuarta letra son la misma. La diferencia es que cuando cae al final de una palabra, es muda por lo general. A principio, a mediado de palabra se pronuncia. Entonces tenemos ya, Y, A, U, A. Si lo unimos, estas cuatro letras nos da Yahuwah, que por eso es que nosotros decimos que su nombre es Yahuwah, que es el nombre de nuestro creador. Recuérdense que a diferencia del español, la H no es muda. O sea, la H a principio, a mediado de palabra, no es muda. Suena siempre al inicio y a mediado de palabra. Al final, sí es muda. Por eso es que en el medio se convierte en una Yahuwah. Ese es el nombre real de nuestro creador, que su forma corta es Yah. Después vamos a ver más adelante el nombre Yah o Yahu y su significado, aunque el significado es el mismo, pero vamos a ver un poquito más sobre ellos. Seguimos en Bereshit 16:3. Tenemos el Arroy. Vamos a leer. Entonces llamó el nombre de Yahuwah, que con ella hablaba, tú eres el Roy, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces, por parte, él es uno de los nombres de Yahuwah, que significa fuerza, poderoso, el todopoderoso. Dios en realidad es Elohim. Bueno, grande, Emmanuel, ¿saben quién es? Y es la forma contracta de Ail. Él es la forma corta o abreviada de Ail. Y Ail significa carnero, poste, hombres poderosos, árboles, tinter, robles. En otras palabras, cuando nosotros encontramos él, que se encuentra en muchas combinaciones de nombres y también en nombres de Yahweh Elohim, es refiriéndose a él como nuestro Elohim. Roy es vista, ya sea abstractamente, visión o concretamente un espectáculo, que significa contemplar, mirar a o ver. Por eso es que el Roy es el Elohim que me ve. Recuérdense que Elohim significa dioses. Entonces, por eso le digo, no uso el término Dios o dioses, sino que uso el término hebreo Elohim. Por eso es, el Roy es el Elohim que me ve. Pueden usar Roy en forma separada o pueden usar él en forma separada. Yo puedo decir Yahuwah él, Shaddai él. Vamos a ver otras combinaciones más adelante. Puedo decir Roy, Roy él o él Roy, como ustedes quieran. Todos estos son nombres de Yahuwah, dependiendo a una situación o un momento específico que sus siervos así le llamaban. Bereshit 17:1. Shaddai El. Recuérdense que acabamos de hablar de él. Ok, entonces ahora vamos a ver Shaddai. Y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Yahuwah, Yahuwah, su nombre propio, y le dijo, yo soy el Shaddai El. Anda delante de mí, sé perfecto. Entonces, como ya sabemos, hablamos de él, ahora vamos a ver qué significa Shaddai. Shaddai es el todopoderoso o todopoderoso. En otras palabras, Yahuwah Elohim le dice que él es el Elohim todopoderoso. Por eso es Shaddai él.
En algunos lados dicen el Shaddai. Recuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces sería el Shaddai para nosotros, entonces es Shaddai El. Lo podemos usar invertido de cualquiera de las dos formas, Shaddai El o el Shaddai. ¿Ok? ¿Qué significa el Todopoderoso? Cuando ustedes escuchen o pueden referirse a él como el Shaddai o Shaddai El, que es uno de los nombres de nuestro Creador. Bereshit 18:3. Adonai. Vamos a aclarar este atributo. ¿Qué significa este nombre? Adonai es la forma normal y Adón es la forma contracta. Entonces, vamos a ver ambos. Bereshit 18:3. Y dijo, mi Adonai, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Adonai significa Señor. Por mi lado, yo tampoco uso mucho la palabra Señor, sino que trato de usar Adonai o Adón, y cuando me refiero a una persona, por lo general uso Adón por la similitud que tiene con el nombre de Baal. Entonces, Adonai significa Señor en sentido general. La forma enfática es Adón, que por eso le dije. De hecho, si ustedes se detienen un momento en el idioma español, o hace muchos años, en las generaciones pasadas, había una costumbre de llamarle a las personas mayores don fulano. El don fulano viene de este hebreo que es Adón, que es señor fulano de tal. Cuando ustedes escuchan Adonai, es señor. Cuando escuchan Adón, es lo mismo, lo único que uno es la forma corta. ¿Qué significa Adón? Adón significa gobernar, soberano, es decir, controlador humano divino, señor, amo, dueño. Es lo que significa el término Adonai y el término Adón. Por lo general, nosotros usamos una combinación porque en español, le voy a poner un ejemplo, yo digo, eh, me es un poquito difícil, pero ahí va. Las personas dicen Señor Dios, pero es Adonai Elohim. Yo en mi caso digo Adonai Yahuwah o Yahuwah Adonai. Adonai siempre se usa la mayoría de los tiempos, de las veces, en combinación con el nombre de Yahuwah. Otros casos se encuentra solo, entonces se dice Adonai Yahuwah, Yahuwah Adonai, Adon Yahuwah, y hay un término que se usa mucho, que es el que ustedes conocen como Señor de señores, que en realidad es Adonai de Adonai, o Adón de Adón, o Adonai de Adón, o Adón de Adonai, cualquiera de las combinaciones. ¿Qué significa? Señor de señores, amo, dueño, gobernar, que este es uno de los nombres dado a nuestro Yahuwah Elohim, pero que también es un término que se usa para cualquier persona, porque es un atributo en realidad. En la Biblia ustedes van a encontrar, si ven en el hebreo, que cuando se refiere a las personas usan Adonai. A los siervos usan Adonai, los profetas usan Adonai, los reyes usan Adonai, porque lo que significa es Señor. Por eso es que nosotros usamos Adonai Yahuwah, lo usamos en combinación. Bereshit 14:19. Elión, él. Recuérdense que siempre se usa la combinación él en la mayoría de los casos. Recuérdense lo que significa. Entonces, vamos a ver de Elión. Puede ser Elión él o el Elión. Y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham de Elión él, poseedor de los cielos y de la tierra. Elión, ¿qué significa? Una elevación elevada, el supremo, más alto, superior, altísimo. Entonces, Elión, él es el Elohim más alto, el altísimo. No hay nada más alto, superior que él. Ese es el término de Elión. Ahora,
Elión viene de la raíz del verbo Alá. Alá significa subir, ascender, trepar, encontrarse, visitar, seguir, partir, retirarse, brotar, crecer, subir, pasar por encima, elevarse de fenómeno natural. Para los que van a pensar, pero entonces Alá, el que hablan los islámicos, Alá es un verbo, ¿ok? Alá es un verbo y significa lo que hemos leído. Y Alá es la raíz de donde viene Elión, que es el Altísimo. Bereshit 21:3. Olam o Olam El. Y plantó Abraham un bosque en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahuwah Olam El. Olam. Olam significa tiempo fuera de la mente, pasado, futuro, es decir, eternidad, siempre eterno, perpetuo, sin fin. Yahuwah Olam o Olam El es el eterno Elohim. Yahuwah, el que siempre es, el que no tiene fin. Este es el término que usa Abraham para referirse a nuestro creador. Olam El o Yahuwah Olam. Bereshit 22:14. Yahuwah Yireh. Ese es un término muy conocido por las personas. A veces lo malinterpretan y dan otro significado que no es el significado correcto. Pero vamos a leer. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahuwah Yireh. Por tanto, se dice hasta el día de hoy, en el monte de Yahuwah será visto. Recuérdense, ustedes conocen bien el término porque es muy común. Yahuwah Ire significa Yahuwah será visto o Yahuwah se verá. Ire es visto o verá. En realidad es del verbo ver. Él. Les decía que íbamos a hablar un poquito sobre él. Ya les expliqué lo que significa el término él o el nombre él, pero vamos a repasarlo en Bereshit 35:1. Y dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al él que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los nombres de sus profetas y de sus siervos está la terminación él, porque es de Yahuwah, es de Elohim. Vamos a ver una vez más lo que significa él. ¿Qué significa? Fuerza, poderoso, el todopoderoso, Elohim, bueno, grande, Emmanuel, y es la forma contracta de Ain, que significa carnero, poste, hombres poderosos, árboles de inter, robles. Recuerden, siempre recuerden este nombre, él, porque se usa en muchas combinaciones. Por ejemplo, ustedes tienen Daniel y Ezequiel, que es Ezequiel. Le puedo dar un montón de nombres que todos tienen él. ¿Por qué? Esa es la forma de identificarse como siervos de Yahweh. No significa que todos los nombres que tengan él es porque pertenecen a Yahweh. No, pero la mayoría de los nombres bíblicos que tienen él, y si ustedes se dan cuenta y buscan, un 99% de los ángeles, de los arcángeles, tienen él. Por ejemplo, Rafael, Micael. Y si ustedes quieren ver los otros nombres, vean los videos de los ángeles, de los arcángeles, que ahí van a ver todos los nombres de ellos, que casi todos llevan él, porque él es el nombre de nuestro Yahuwah Elohim. Shemot 3:14. Entonces vamos a ver ahora que le dije que íbamos a ver qué significaba el término Hayá. Yahuwah se identifica a Moshe como Hayá Asher Hayá. Y respondió Elohim a Moshe, Hayá Asher Hayá, y dijo,
Así dirás a los hijos de Yasharel, Hayá me ha enviado a ustedes. Hayá significa existir, es decir, ser o llegar a ser, acontecer, venir a pasar, continuar, hacer, caer, seguir, suceder, durar. Lo que significa es que Yahuwah le dice a Moshe que el que existe, el que ha llegado a ser, lo ha enviado a ellos. Esto es Hayá. Y lo repito dos veces. Entonces, Asher significa, es un pronombre relativo, es un poquito antiguo, arcaico, que no se usa hoy en día, pero el hebreo es un idioma antiguo. En realidad, es el primer idioma de la humanidad. Para los que no lo saben, busquen el libro de Jubileos y se van a dar cuenta que el hebreo era el idioma de la creación, el idioma que Yahweh Elohim hablaba con su creación. Y el idioma que imperaba era el único que existía. Entonces, pronombre relativo arcaico de cualquier género y número significa quién, cuál, qué, eso, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Haya Asher Haya significa el que existe, quién es el que ha existido. Ese es el nombre que Yahuwah Elohim le da a, a Moshe para que se revele a su pueblo. Haya Asher Haya. Me gusta más en hebreo. Yahuwah Nisi. Lo encontramos en Shemot 17:15. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahuwah Nisi. ¿Qué significa Nisi? Bandera, señal, banner, pancarta, valla, todas esas cosas, pero el primer significado, el más importante, es bandera. Yahuwah Nisi, que es la bandera, la señal de su pueblo. Cuando ustedes escuchen Yahuwah Nisi o usen el nombre de Yahuwah Nisi, ustedes están diciendo, esa es mi bandera, esa es mi identificación, mi señal. Shemot 15:26. Yahuwah Rafa. Y dijo, si escucharan atentamente la voz de Yahuwah tu Elohim, e hicieran lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los Misri te enviaré a ti, porque yo soy Yahuwah Rafa. Es Yahuwah que le está diciendo. Si ellos escuchan y hacen los mandamientos y los estatutos de Yahuwah Elohim, él no va a enviar las enfermedades que le envió a los Misri. Los Misri son los egipcios, porque él es Yahuwah Rafa. ¿Qué significa Rafa? Remendar adecuadamente, cosiendo, curar, hacer que se sane, médico, reparar, sanar. En otras palabras, Yahuwah Rafa es Yahuwah el que sana, Yahuwah el que cura, Yahuwah el sanador, Yahuwah el médico. Esto es lo que significa Yahuwah Rafa. Cuando ustedes estén enfermos, pueden clamar a Yahuwah Rafa. Por eso es que existe un arcángel que se llama Rafael, que es el arcángel encargado de la humanidad y de traer sanidad a la humanidad. Una vez más, vean el video de los arcángeles para que comprendan y aprendan mejor. Rafa es sanar. Yahuwah Rafa es sanador. Yahuwah el que sana. Kadash. Shemot 31:13. Y tú hablarás a los hijos de Yasharet diciendo, con todo eso ustedes guardarán mi Shabbat, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Yahuwah Kadash. Kadash significa ser, hacer o pronunciar o observar como limpio, ceremonial o moralmente. Nombrar, ordenar, consagrar, dedicar, santificar,
Cero, mantener santo. Mantener, preparar, proclamar, purificar, santificar. Entonces, Kadash es el verbo que significa santificar. Cero, mantener santo. No confundan con Kadosh, que vamos a ver más adelante. Entonces, Yahuwah Kadash es Yahuwah el que santifica. Yahuwah el que mantiene santo. Esto es lo que significa Yahuwah Kadash. Eloah, Tzur, Devarim 32:15. Pero Yeshurun engordó y pateó. Engordaste, te cubriste de grosura. Luego abandonó a Eloah, que lo hizo, y menospreció el sur de su salvación. Recuérdense que Eloah les había dicho que es el singular del término Elohim. Y en Bereshit 1:1 se usa, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, Elohim es el término general que significa, es en plural, que significa dioses, recuerden. Entonces, Eloah es el término singular que significa Dios uno. Ahora, sur significa un acantilado o roca afilada, como comprimida, generalmente una roca o peñasco. Poderoso, Dios, entiéndase Elohim, roca, afilado, piedra, fuerte, fuerza. Sur es el término que se usa para roca. Entonces, cuando habla de Eloah Sur, es mi roca, Elohim, mi roca, mi fuerza. Seguimos en Shaftim 6:24. Shaftim es el libro de Jueces. Jueces 6:24, o sea, Shaftim 6:24. Yahuwah Shalom, y edificó allí Gidón, Gidón es Gedeón, por si la mosca, altar a Yahuwah, al que llamó Yahuwah Shalom. Está hasta hoy en Ofra de Abi Haesri. Shalom, que es una palabra que usamos todo el tiempo, significa paz, bien, pacíficamente, bienestar, saludo, prosperidad, seguro, salud, pacífico. Por eso es que Shalom es paz, pero no es meramente paz, como las personas dicen, sino que trae con ella bienestar, salud, prosperidad, seguridad. Cuando se dice shalom, se usa como un saludo, shalom, shalom, pero también se usa Shabbat Shalom. Cuando dices Shabbat Shalom, estás deseándole a la persona en el Shabbat, en el día de descanso, paz, bienestar, prosperidad, seguridad, salud. Esto es lo que significa la palabra Shalom. Por eso es que Yahuwah Shalom es nuestro Elohim de paz, nuestro Elohim de bienestar, nuestro Elohim de salud, nuestro Elohim de prosperidad, de seguridad. Primera de Shemuel 1:3. Yahuwah Tzabá, este es el término, y subía aquel hombre todos los años en su ciudad a adorar y a sacrificar a Yahuwah Tzabá en Shiloh, donde estaban dos hijos de Elí, Hofni y Pinehas, Cohen de Yahuwah. Tzabá significa una masa de personas o cosas figurativas, especialmente organizadas regularmente para la guerra. Entiéndase, un ejército, batalla, compañía de ejército, servicio de soldados, guerra. Entonces, cuando hablamos de Yahuwah Tzabá, hablamos de Yahuwah de los ejércitos, el Yahuwah de la batalla, el Yahuwah de la guerra, el que pelea por nosotros. Esto es Yahuwah Tzabá. Kadosh, en Segunda de Melaquim 19:22. Segunda de Reyes. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado?
¿Y contra quién has alzado tu voz? Y has alzado en alto tus ojos. Contra el Kadosh de Yasharet. Kadosh significa sagrado, ceremonial o moralmente. ¿Qué es Elohim? También puede ser un ángel, es santo, santuario. Y recuérdense que le hablé anteriormente de Kadash, que es el verbo santificar. Entonces, Kadosh es santo. Cuando se dice el Kadosh de Yasharel es el santo de Yasharel. Si decimos Yahuwah Kadosh, es Yahuwah el santo. Ahora, si decimos Yahuwah Kadash, es Yahuwah santifica. Kadosh es el adjetivo, Kadash es el verbo. Yahuwah Ra. Vamos a leer en Tehilim 23:1. Yahuwah es mi Ra, nada me faltará. Ustedes lo conocen como Yahuwah es mi pastor, nada me faltará. Entonces el término hebreo es Ra, que significa cuidar un rebaño, pastarlo, pastar, generalmente gobernar, por extensión asociarse con como amigo, alimentar como amigo, hacer amistad con, pastor, pastorear. Entonces, cuando decimos Yahuwah Ra o Yahuwah es mi Ra, estamos diciendo Yahuwah es quien nos cuida a nosotros, sus ovejas. Yahuwah nos pastorea, quien nos lleva al pasto, quien nos gobierna. Yahuwah es con quien nosotros tenemos amistad, es quien nos alimenta, es quien nos pastorea. Por eso decimos Yahuwah Ra, Ya o Yah. Les expliqué al principio, le iba a hablar algunas cosas del término Yah. Recuérdense que Yahuwah es el nombre completo. Yah es la forma contracta o la forma corta. Yah se lee Yah, pero también está como Yahu. Se encuentra en muchas partes y en muchas combinaciones. Vamos a leer en Tehilim 68:4. Canten a Elohim, canten alabanzas a su nombre, ensalcen al que sube sobre los cielos. Yah es su nombre y alégrense delante de él. Yah significa el ser existente o eterno, que es lo mismo que Yahuwah. Yah es la forma contracta o la forma corta. Si ustedes se recuerdan, o no sé si saben, ustedes usan la palabra aleluya, pero en realidad no es aleluya, es halal, es alabar, halal Yah, que es alabar a Yah, que es lo mismo que halal Yahuwah, alabar a Yahuwah. Yah o Yahu, por eso es que después vamos a ver en el nombre de su hijo que lleva el nombre del padre, Yahu o Yah. Recuerden, Yah es la forma corta de Yahuwah. Abir, lo vamos a ver en Yeshayahu 1:24. Por tanto, dice Adón, Yahuwah Tzabá, el Abir de Yasharel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Le dije que Yashayahu le encanta usar Yahuwah Tzabá y usa la combinación completa. Usa Adón Yahuwah Tzabá. A veces usa Adonai Yahuwah Tzabá. A veces usa Elohim Yahuwah Tzabá. Y aquí está usando Adón Yahuwah Tzabá Abir. Entonces, ya les dije que Adón es la forma contracta o la forma corta de Adonai, que significa gobernar, soberano, es decir, controlador, humano, divino, señor, amo, dueño. En realidad es señor, ¿ok? O amo. Abir es el poderoso, que viene del verbo abar, que significa elevarse, volar, mover las alas, o sea, volar con las alas. Cuando decimos Yahuwah Abir, estamos hablando de Yahuwah el poderoso, porque Abir se usa para muchas otras cosas, pero a él se está llamando aquí el Abir de Yasharel, o sea, el poderoso de Yasharel. ¿Qué es lo que significa Abir? Sedek en Irmeyahu 23:6.
En sus días será salvo Yahudá, y Yasharel habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán Yahuwah Tzedek. Tzedek significa lo correcto, natural, moral o legal. Equidad o prosperidad, aquello que es completamente justo, correcto, justicia. Yahuwah Tzedek es Yahuwah de justicia. Yahuwah el justo. Cuando hablamos de justicia es Tzedek. Cuando usamos Yahuwah Tzedek, estamos hablando Yahuwah, nuestra justicia. Sham, Yahezkel 48:35. Yahezkel es Ezequiel. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Yahuwah Sham. Sham significa allí, o de allá, allá, y viene del pronombre relativo Asher. Recuérdense que hablamos Hayá, Asher, Hayá. Entonces, Yahuwah Sham significa Yahuwah está ahí, Yahuwah está allá, Yahuwah está aquí. No olviden que viene de Asher, que es el pronombre relativo un poco antiguo que significa quién, cuál, qué, eso, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Yahuwah Sham es Yahuwah está ahí. Yahuwah Sham, Yahuwah está aquí. Vamos entonces al libro de Daniel. En el libro de Daniel, ven es Daniel. Él es el nombre de Yahuwah Elohim. Por eso Daniel lleva el nombre de su creador. Entonces, recuérdense que Daniel fue deportado, estaba en medio de los caldeos. La mayoría de los términos que se encuentran en el libro de Daniel tienen origen caldeo. Vamos a ver, significan lo mismo en hebreo, pero tienen origen caldeo. Elah, en Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Elah del cielo, que sería Elah Shamaim. Elah significa que es la forma del idioma caldeo que viene del término Eloah. Recuérdense qué significaba Eloah. Eloah es el singular de Elohim y Elah viene de Eloah. Entonces, Elohim, dioses, Eloah, Dios, Elah, lo mismo, lo único que de origen caldeo. Entonces, yo puedo decir Yahuwah Elah, lo estoy usando, estoy diciendo lo mismo que Yahuwah Eloah y Yahuwah Elohim. Lo único que el origen es caldeo. Ilai, Daniel 3:26. Entonces Nebuchadnezzar se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Shadrach, Meshach y Abednego, siervos del Ilai Elah, salgan y vengan. Entonces Shadrach, Meshach y Abednego salieron de medio del fuego. Ilai es la forma del idioma cardeo que significa supremo, el más alto, el altísimo. Entonces, estamos diciendo que es el Elohim, Elión, en hebreo, y en la forma caldea es Ilah, que es el Elohim altísimo, el más alto, el supremo. Daniel 4:8. Kadish, hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belteshazzar, como el nombre de mi Elah, y en el cual hay Ruach de Kadish, Elah, y dije el sueño delante de él diciendo. Entonces tenemos Kadish Elah. Recuérdense que son orígenes caldeo. Kadish es la forma del idioma caldeo que significa santo, correspondiente al término Kadosh en hebreo. Kadish, caldeo, Kadosh, hebreo, que significa santo, sagrado. Cuando decimos Ilai, Elah,
Hoylai Kadish o Kadish Elah, estamos diciendo lo mismo que Kadosh Elohim, Elohim Kadosh, Eloah Kadosh. Mare, Daniel 5:23. Sé que son nombres que ustedes no han visto ni conocían, porque es que están en el hebreo, están en la Biblia en hebreo. Tendrían que ver el hebreo para descubrir estos nombres de nuestro creador. Entonces, Daniel 5:23. Y en este caso, Daniel, que tiene origen caldeo. Entonces, contra el mare del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Elá, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mare lo traducen como Dios y está bien, es así. Lo único que todos esos términos, todos lo traducen como Dios, todos, todos. Pero el desconocer el término real en hebreo, que es el nombre real, nos oculta el significado verdadero de las cosas. Entonces, mare significa, que es la forma del idioma caldeo, que significa el sentido de dominar, que significa un amo, señor. Entonces, cuando dice antes contra el Dios del cielo, que así es que dice la versión que ustedes tienen, es el mar del cielo, o sea, el amo del cielo, el Señor del cielo, el Adonai del cielo, el Adón del cielo. Esto es lo que significa mare. En el libro de Hosea 7:16 encontramos un término muy peculiar. Se volvieron más, no al más al, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Este será su burla en la tierra de Misraim. El término al, le puse ahí al lado Alá para que entiendan de dónde viene. Al, propiamente, significa lo más alto, específicamente el altísimo, es decir, el Dios altísimo, o sea, el Elohim altísimo. También, adverbialmente, en lo alto, encima, alto, altísimo, viene de la raíz del verbo Alá, que ya le dije anteriormente. Alá significa subir, ascender, trepar, encontrarse, visitar, seguir, partir, retirarse, brotar, crecer, subir, pasar por encima, elevarse, de fenómeno natural. Al viene de Alá. Al lo traducen como Dios, pero Al es uno de los nombres de nuestro creador. Yo puedo decir Yahuwah Al, Al Yahuwah, Adonai Al, porque es uno de los nombres de nuestro creador que se encuentra en el libro de Oseas, que significa el más alto, el sublime. Esos fueron los nombres de nuestro creador, Yahuwah Elohim. En esta clase hemos tratado los nombres de nuestro creador, Yahuwah Elohim. Espero que lo repasen una y otra vez hasta que lo aprendan bien, que sepan cómo van a referirse a él y cuando escuchen sepan de lo que están hablando y puedan compartir con los demás. Esta clase es para que nosotros tengamos su nombre presente cada día de nuestra vida. Barak Yahuwah, Shabbat Shalom. En mi corazón entendía lo que tu voluntad hacía, tan lejos que te tenía, que ni tu nombre sabía.